Las 15 razones por las que Francia invadió y estableció el II Imperio Mexicano. A mediados del siglo XIX, México era una nación joven y frágil, recientemente independizada de España, pero sumida en una serie de conflictos internos y externos. Por otro lado, Francia, bajo el mando de Napoleón III, buscaba restaurar su gloria imperial y expandir su influencia en todo el mundo. Las relaciones entre ambas potencias eran tensas y marcadas por intereses políticos, económicos y religiosos que finalmente llevaron a una confrontación directa. En este video, exploraremos en detalle las 15 razones principales que motivaron a Francia a invadir México y establecer un imperio bajo el mando del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia. Número 1. La deuda externa de México. La deuda externa de México fue uno de los factores desencadenantes más importantes de la intervención francesa. Tras la independencia, México heredó una economía devastada y una serie de deudas con potencias europeas como Francia, España y Gran Bretaña. Durante la Guerra de Reforma, un conflicto interno entre liberales y conservadores, México tuvo que pedir préstamos para financiar su guerra civil. Al finalizar la guerra, el presidente Benito Juárez se enfrentó a un país económicamente devastado y tomó la difícil decisión de suspender temporalmente el pago de la deuda externa en 1861. Esta decisión enfureció a las potencias europeas, especialmente a Francia, que vio la suspensión de pagos como una justificación para intervenir militarmente en México. Francia, deseosa de proteger sus intereses financieros y comerciales, utilizó esta deuda impaga como una excusa para intervenir y recuperar sus pérdidas, disfrazando su invasión como una misión para proteger los derechos de los acreedores europeos. Número 2. El expansionismo francés bajo Napoleón III. El Segundo Imperio francés, bajo la dirección de Napoleón III, estaba profundamente marcado por una ambición expansionista. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, quería restaurar la gloria imperial de Francia y veía en América Latina un territorio fértil para expandir su influencia. Durante este periodo, las potencias europeas competían por establecer colonias y extender su control sobre nuevos territorios. México, con su rica herencia cultural, su ubicación estratégica y sus vastos recursos naturales, se presentaba como una oportunidad ideal para Napoleón III de reforzar la presencia francesa en el hemisferio occidental. Además, con Estados Unidos sumido en la guerra civil, Napoleón III consideró que era el momento perfecto para intervenir sin temor a la intervención estadounidense. El expansionismo francés no solo buscaba ganancias territoriales, sino también imponer un nuevo orden mundial donde Francia jugara un papel central en América Latina. Número 3. El interés en restablecer un imperio católico en América. La religión jugó un papel fundamental en la intervención francesa en México. La Iglesia Católica había perdido gran parte de su poder e influencia en México después de la Guerra de Reforma, donde el gobierno liberal de Benito Juárez había implementado leyes que limitaban el poder de la Iglesia, como la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil. Estas reformas anticlericales causaron un profundo malestar entre los conservadores mexicanos y la jerarquía católica, que vieron en la intervención francesa una oportunidad para restaurar su poder. El Papa Pío IX, alarmado por el avance del liberalismo y el protestantismo en América, apoyó la idea de un imperio católico en México que sirviera como baluarte contra estas influencias. Francia, profundamente católica y aliada del Vaticano, vio en la creación de un imperio católico en México una manera de fortalecer su relación con la Iglesia y de consolidar su influencia religiosa y cultural en el continente. Número 4. La debilidad interna de México. México era una nación joven que había pasado por una serie de conflictos internos devastadores desde su independencia en 1821. La Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, dejó al país políticamente dividido y económicamente en ruinas. La falta de estabilidad interna y la ausencia de un gobierno central fuerte hicieron que México fuera vulnerable a la intervención extranjera. La debilitada estructura del Estado mexicano, combinada con la falta de recursos militares y financieros, facilitó que Francia pudiera justificar su invasión como una misión para restaurar el orden y la estabilidad en un país que, a sus ojos, no era capaz de gobernarse a sí mismo. La debilidad interna de México no solo proporcionó a Francia una excusa para intervenir, sino que también le permitió avanzar con relativa facilidad en su campaña militar, enfrentándose a una resistencia desorganizada y fragmentada. Número 5. La influencia de los conservadores mexicanos.
Los conservadores mexicanos, derrotados en la Guerra de Reforma, vieron en la intervención francesa una oportunidad para restaurar el antiguo orden y acabar con las reformas liberales que habían erosionado su poder. Desde su exilio, muchos líderes conservadores contactaron a Napoleón III y lo alentaron a intervenir en México, ofreciéndole su apoyo para establecer un gobierno monárquico que revirtiera las políticas liberales de Juárez. Estos conservadores creían que un imperio encabezado por un príncipe europeo no solo restauraría el poder de la Iglesia y la aristocracia, sino que también traería estabilidad y progreso al país. La intervención francesa, por lo tanto, fue vista por estos sectores como una bendición que podría salvar a México del caos político y social en el que se encontraba sumido. Esta colaboración interna fue un factor crucial para la viabilidad del proyecto imperial de Napoleón III. Número 6. La ambición personal de Maximiliano de Habsburgo. El archiduque Maximiliano de Habsburgo, miembro de una de las dinastías más poderosas de Europa, tenía sus propias ambiciones personales que lo llevaron a aceptar la corona del Segundo Imperio Mexicano. Aunque inicialmente reacio, Maximiliano fue persuadido por su esposa Carlota y por las promesas de Napoleón III de apoyo militar y financiero. Maximiliano, un liberal ilustrado, veía en la corona mexicana una oportunidad para implementar sus ideas progresistas y humanitarias, creyendo que podría modernizar México y convertirlo en un ejemplo de monarquía ilustrada. Sin embargo, subestimó la complejidad de la situación en México y la resistencia que enfrentaría tanto de los republicanos como de sus propios aliados conservadores, quienes tenían expectativas muy diferentes sobre su reinado. La ambición personal de Maximiliano, combinada con su idealismo ingenuo, lo llevó a tomar una decisión que sellaría su trágico destino. Número 7. La oportunidad política en medio de la Guerra Civil estadounidense. La Guerra Civil en Estados Unidos, 1861 a 1865, jugó un papel crucial en la intervención francesa en México. Con Estados Unidos inmerso en un conflicto interno que dividió al país en dos, Napoleón III vio una oportunidad única para expandir la influencia francesa en América sin temor a una intervención inmediata por parte de los estadounidenses. La doctrina Monroe, que declaraba que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos, se encontraba debilitada por la guerra civil, lo que permitió a Napoleón III actuar con mayor libertad en el hemisferio occidental. Francia esperaba que, al establecer un imperio en México, podría crear un contrapeso a la influencia estadounidense en la región y, potencialmente, ganar un aliado en el sur en caso de que los Estados Confederados lograran su independencia. Número 8. La promesa de riquezas naturales en México. México era conocido por sus vastos recursos naturales, particularmente sus minas de plata, que habían sido explotadas desde la época colonial. Francia vio en estos recursos una oportunidad para enriquecer sus arcas y fortalecer su economía. Además de la plata, México tenía tierras fértiles y un clima adecuado para la agricultura, lo que lo hacía atractivo para los intereses económicos franceses. Napoleón III y sus asesores creían que al controlar México, podrían acceder a estas riquezas y utilizarlas para financiar sus ambiciones imperiales en otras partes del mundo. La promesa de ganancias económicas fue una motivación poderosa para la intervención, ya que Francia esperaba que el control de los recursos mexicanos compensara los costos de la invasión y consolidara su posición como una potencia mundial. Número 9. El sueño de un segundo imperio colonial francés. Napoleón III tenía la visión de reconstruir un imperio colonial francés que rivalizara con las potencias europeas más grandes, como Gran Bretaña y España. Aunque Francia ya tenía colonias en África y Asia, Napoleón III quería expandir su influencia en el continente americano, donde veía un potencial sin explotar. México, con su tamaño, recursos y ubicación estratégica, era una pieza clave en este sueño de expansión colonial. Napoleón III planeaba usar México como una base para expandir la influencia francesa en América Latina, posiblemente extendiendo su control a otras naciones de la región. La creación del Segundo Imperio Mexicano era parte de un plan más amplio para establecer un bloque de naciones bajo la influencia francesa que podría desafiar la hegemonía de otras potencias coloniales. Número 10. La creación de un Estado títere para Francia en América. Una de las estrategias de Napoleón III era la creación de estados títeres que pudieran servir como aliados leales y bases de poder en diferentes regiones del mundo. Al establecer el Segundo Imperio Mexicano, Napoleón III esperaba crear un gobierno que estuviera completamente subordinado a los intereses franceses.
Un estado títere en México no solo permitiría a Francia controlar los recursos y la economía mexicana, sino que también le proporcionaría una posición estratégica en América, desde la cual podría influir en la política y el comercio regionales. Este enfoque estaba en línea con la política exterior de Napoleón III, que buscaba proyectar el poder francés más allá de Europa mediante la creación de alianzas y gobiernos dependientes que fortalecieran su posición en el escenario internacional. Número 11. La influencia del nacionalismo y la propaganda imperial. El nacionalismo y la propaganda imperial jugaron un papel crucial en la intervención francesa en México. Napoleón III utilizó la retórica nacionalista para justificar la intervención, presentándola como una misión civilizadora que llevaría los beneficios de la cultura francesa y la monarquía ilustrada a una nación en caos. La propaganda imperial en Francia promovía la idea de que la expansión territorial y la creación de imperios eran manifestaciones de la grandeza nacional. En este contexto, la intervención en México fue presentada al pueblo francés como un acto de gloria nacional, que no solo beneficiaría a Francia económicamente, sino que también demostraría su poder y prestigio en el escenario global. Este uso del nacionalismo y la propaganda ayudó a ganar apoyo interno para la intervención, al tiempo que ocultaba las verdaderas motivaciones económicas y políticas detrás del proyecto imperial. Número 12. El desafío a la doctrina Monroe y la expansión estadounidense. La intervención francesa en México fue, en parte, un desafío directo a la doctrina Monroe, una política estadounidense que advertía a las potencias europeas contra la intervención en América Latina. Francia, al establecer un imperio en México, estaba probando los límites de la influencia estadounidense en la región. Aunque Estados Unidos estaba en guerra civil, Napoleón III sabía que eventualmente el país se recuperaría y retomaría su papel como defensor de la soberanía de las naciones americanas. Sin embargo, Napoleón confiaba en que al establecer un gobierno sólido en México, Francia podría mantener su influencia incluso después del final de la Guerra Civil estadounidense. Esta acción fue vista como un intento de Francia de reequilibrar el poder en el hemisferio occidental, creando un contrapeso a la creciente influencia de Estados Unidos en la región. Número 13. El apoyo internacional a la intervención. Aunque Francia lideró la intervención, no estaba sola en su empresa. España y Gran Bretaña inicialmente se unieron a Francia en su expedición a México bajo el pretexto de proteger sus intereses financieros. Aunque estos países eventualmente se retiraron cuando se dieron cuenta de las verdaderas intenciones de Napoleón III, su apoyo inicial proporcionó a Francia una legitimidad internacional para su intervención. Este apoyo mostró que la preocupación por los impagos de la deuda mexicana no era solo una cuestión francesa, sino un problema que afectaba a varias potencias europeas. Además, el hecho de que varias naciones europeas estuvieran dispuestas a intervenir en los asuntos internos de México refleja la debilidad de la nación en ese momento y cómo sus problemas internos la hicieron vulnerable a la explotación por parte de potencias extranjeras. Número 14. La ambición de crear un mercado francés en América Latina. Uno de los objetivos económicos clave de la intervención francesa era establecer un mercado privilegiado para productos franceses en América Latina. México, con su posición estratégica y su proximidad a Estados Unidos, era visto como un trampolín para expandir el comercio francés en toda la región. Napoleón III esperaba que al controlar México, podría imponer acuerdos comerciales favorables que beneficiaran a Francia y que abrirían nuevos mercados para las manufacturas francesas. Este enfoque económico estaba en línea con las políticas mercantilistas de la época, que buscaban maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. Al establecer un imperio en México, Francia no solo buscaba explotar los recursos naturales del país, sino también garantizar que los productos franceses tuvieran un acceso preferencial a los mercados latinoamericanos. Número 15. La rivalidad entre potencias europeas. Finalmente, la rivalidad entre las potencias europeas fue un factor clave que impulsó a Francia a intervenir en México. En el siglo XIX, Europa estaba en constante competencia por la influencia y el control sobre nuevas regiones. Francia, bajo Napoleón III, estaba particularmente interesada en no quedarse atrás en la carrera imperialista. La creación de un imperio en México fue vista como una manera de demostrar que Francia seguía siendo una potencia relevante en el escenario global, capaz de competir con otras naciones europeas, como Gran Bretaña y España. Esta rivalidad impulsó a Napoleón III a tomar decisiones audaces y, a menudo, arriesgadas, en su búsqueda por expandir el poder y la influencia francesa en todo el mundo, incluso si eso significaba involucrarse en un conflicto complejo y costoso en México.
La invasión francesa a México y la creación del Segundo Imperio Mexicano fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y religiosos que se entrelazaron en un momento clave de la historia. La ambición de Napoleón III, la vulnerabilidad de México y las complejas dinámicas internacionales de la época se unieron para dar lugar a uno de los episodios más fascinantes y controvertidos de la historia latinoamericana. Aunque el imperio de Maximiliano fue efímero, sus consecuencias dejaron una huella profunda en la historia de México y en las relaciones internacionales de la época. Si te ha gustado este análisis detallado, no olvides suscribirte a Doghistoria, darle like a este video y dejar tus comentarios abajo. Hasta la próxima.